comenzar. Si ingresa alguien más, no me quiero olvidar que entró Diego, Diana, Abel, Nora, ¿sí? Que cada vez estamos más, y Liliana. Bien, vamos a dar continuidad a la clase 20 de la Diplomatura Universitaria en Enfermería en relaciones con los aspectos legales y forenses. Estamos terminando una partecita importante, que es el módulo 5. Van a ver que tuvo que ver, así como en un primer módulo 4 vimos las obligaciones, en el 5 estamos viendo responsabilidades, que es un tema complejo, pero bien, terminamos con responsabilidades para después seguir con cuestiones contractuales propias de nuestra disciplina, ¿no? No, por supuesto, para no irnos por las ramas. Y lo que van a encontrar es el capítulo 4 de la obra de Mirta y Juan, eh, con dos presentaciones. Hoy voy a utilizar la presentación del, digamos, PPT, pero está mucho más completo y con mayor fundamentación para que ustedes puedan leer. Son más o menos 14 páginas, no es mucho, de una manera muy clara, como es la obra de Mirta y Juan, en donde con ejemplos van a poder ir entendiendo. No hay un recurso en cuanto a un cuestionario o a un análisis, porque me interesa que hoy lo podamos hacer juntos, ¿sí? Vamos a analizar el capítulo y cerramos con un caso y opinamos todo sobre esta cuestión particular, a la cual que toca mucho. Parece que hubo telepatía, no nos pusimos de acuerdo con Oscar, pero tiene que ver un poco con lo que Oscar hoy nos trajo como inquietud de situación vivida en estos días por él, y que de alguna manera también ustedes pueden compartir cuando quieran lo suyo. Entonces, yo voy a tratar de buscar un recurso que es compartir la pantalla, tratar de poner lo más grande posible esta cuestión. Voy a cerrar acá, voy a estar atentos de si entra alguien o si alguno de ustedes se desconecta, estar atentos. Si no, cuando estoy dando clase no estoy mirando mucho digamos, WhatsApp, pero si mandan un mensaje, cualquiera de ustedes me puede avisar, y de esa manera no dejamos a nadie afuera, porque a veces las conexiones están complejas, ¿sí? Bueno, la responsabilidad de enfermería para el actuar en conjunto. Por eso digo que un poco viene de la mano de lo que Juan dice. Hay en ciertas cuestiones que tenemos que actuar de conjunto entre nosotros, es más, y muchas veces sin que te lo pidan, ¿no? Creo que a cualquiera le puede pasar tener una situación como la que comentaba Oscar, y creo que de ahí se sostiene un poco la solidaridad que debe existir entre nosotros como profesionales. Como yo siempre digo, nuestro lugar de trabajo no es un club de amigos, pero sí es un espacio profesional en donde todos los profesionales tenemos que trabajar mancomunadamente, no para hacer solamente el trabajo individual mejor, sino para hacer el trabajo colectivo mejor, porque la gente espera de nosotros una determinada conducta, una determinada prestación. Eso se va a conseguir gracias a los actos que nosotros hacemos de manera individual o conjunta, que son los actos de enfermería. Entonces, eh, no sé si el tamaño le es correcto. ¿Les parece que está bien? ¿Pueden leerlo? Sí, sí, yo ¿O lo veo bien. sí? Después voy Ahí. pasando cada diapositiva, ¿no? Todavía Sí. no pasé ninguna, puse una, El la, título se ve bien. El el título se título ve. se ve bien. Bueno, si la letrita vemos que está muy chica, me lo dicen, y no hay ningún problema, lo vamos ajustando para que nadie se quede sin poder verlo, ¿sí? Que es un poco lo que
lo que todos queremos. Entonces, bueno, vamos hoy a empezar a hacer un análisis en relación siempre con nuestro marco legal. En la obra de Juan y de Mirta cita mucho la 12.245, que es la ley, ahí está entrando Teresita, no podía faltar, que es la ley de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Pero ustedes ya saben, porque ya lo hemos visto en los primeros módulos, de que no hay mucha diferencia, ¿sí? Con la 24.004. Es más, es como que en algunas cuestiones es un espejo. Entonces, en lo que se plantea es que muchas de las cuestiones de las cuales nos agarramos para poder hablar de obligaciones y de responsabilidad es de nuestro marco legal, porque es ahí donde el juez se va a ir a fijar, es ahí donde las partes se van a ir a fijar, no es a otro lugar, más allá que la Constitución también, más allá de las leyes que estuvimos viendo, como recién mencionó hoy Oscar, la ley del paciente y otras que de alguna manera atraviesan de forma transversal lo que nosotros tenemos que realizar como conducta, como prestación, eso no hay duda. Pero nuestra ley del ejercicio habla claramente, ¿sí?, de que nosotros tenemos que estar enmarcado dentro de las cuestiones que de ahí emanan y surgen, por más que no esté tasativamente escritas, ¿sí? Porque en la ley no van a encontrar específicamente que hable sobre obligación mancomunada, individual, no, 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 pero dice claramente que nosotros tenemos que brindar cuidados integrales, humanizados, ta, 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 ta. Entonces, desde ahí es de donde se agarran para decir, no, no, acá tu ley te dice que vos no podés generar daño, que vos no podés ir en contra de la voluntad de la persona, que vos no podés esto y lo otro y lo otro. Entonces, de ahí se va tomando. Y hay algo que es fundamental que a nosotros hoy nos tiene que quedar claro, que es lo que ocurre en nuestra actividad propia es que muchas de las cuestiones que hoy vamos a tratar, tenemos que tener en cuenta cuáles son las incumbencias de las personas que están trabajando con nosotros. Si estamos todos en una situación de paridad, ¿sí?, va a haber una igualdad en cuanto a la situación de reclamarle a cada uno de las personas que estén el mismo trato, el mismo cuidado, la misma prestación. Y ende vamos a tener, de acuerdo a cómo nosotros actuemos con respecto a la conducta que nosotros tenemos, las obligaciones del caso. ¿Está claro esto? Entonces, si nosotros vamos viendo esta situación, nos vamos a ir encontrando con algunas cuestiones que van a ir demarcando esta situación en cuanto a las obligaciones y las responsabilidades que nosotros vamos a tener. Nosotros ya tenemos claro que nosotros tenemos obligaciones, que nosotros no generamos un resultado final, sino que generamos una situación de brindar un cuidado, una situación que tiene que ver con propiciar los mejores medios destinados para que esa persona se pueda recuperar. Ahora, muchas de las cuestiones que nosotros hacemos, ¿sí?, lo hacemos en un trabajo coordinado con una distribución de un determinado trabajo. Esa cuestión hace que muchas veces, ¿sí?, nosotros podamos estar realizando esos cuidados a una sola persona o a varias personas. ¿Sí? Todo va a depender cómo es la normativa del lugar en cuanto a la distribución del trabajo. Y lo que nosotros le pedimos a las personas que gestionan es que justamente escriban claramente cada
operacionalización de cada puesto de trabajo, explicando cuáles son sus alcances, cuáles son las actividades que deben realizar, cuáles son las prestaciones, de alguna manera para que quede claro a cada persona que está trabajando dentro de esa sala, de ese espacio de trabajo, bueno, cuáles son sus obligaciones. Y también qué obligaciones, de alguna manera, lo comprometen, no solo desde una cuestión puramente de su propia condición, sino en relación con los otros. En lo que nosotros vimos, o por lo menos hemos quedado en esa cuestión en las clases anteriores, que si bien existen diferentes tipos de obligaciones, las que más se acercan a nuestra disciplina, como nosotros no podemos partir por la mitad a una persona, nosotros entendemos que nosotros tenemos una persona que es indivisible y de alguna manera eso genera una obligación indivisible, ¿sí? No lo podemos ver por parte. Por más que nosotros podamos distribuir el trabajo de una manera diferente, nosotros tenemos una obligación que es indivisible desde nuestra mirada disciplinar. Y también, de alguna manera, podemos tener una obligación solidaria, que es en este caso puntual al cual hoy Jorge nos traía, que es muy probable que nosotros inclusive dentro de una misma unidad de servicio o fuera o, o con una unidad de servicio de al lado, tengamos también algún tipo de responsabilidad solidaria a la hora de colaborar, de ayudar, de brindar algún tipo de soporte o de ayuda. ¿Está claro esto? Entonces, que tiene limitaciones, obviamente, porque nadie en una situación solidaria, uno puede ser solidario sin descuidar la responsabilidad que uno tiene. Está claro en esto, digamos. Lo que uno no puede estar de brazos cruzados sin hacer nada, viendo que el otro te está pidiendo auxilio y vos no colaborar. ¿Está claro esto? Nadie pretende que uno desatienda lo que está haciendo para ir a colaborar con otro, porque si no, de alguna manera se le puede reclamar a esa persona esa situación particular. Tiene que haber un grado de vacancia, tiene que haber un grado de libertad o una cuota de poder de alguna manera satisfacer lo que el otro solidariamente puede reclamarnos, que es que le colaboremos o que le ayudamos. ¿Sí? Digamos, no sé cuál es el protocolo de actuación que tienen ustedes en sus diferentes servicios ante una parada cardiorrespiratoria, pero me imagino que solidariamente, si bien uno puede estar cuidando a esa persona y hará una parte importante de esa técnica de reanimación avanzada, eso no quita que los demás no colaboren y que cada uno no sepa qué es lo que va a hacer. No sé si eso los que trabajan en terapia o en piso o en algún área de guardia lo tienen normatizado, lo practican, ¿algo de eso hacen? En mi servicio no hay una normativa ante una situación eventual de esa índole, ¿no? Pero sí se actúa en manera conjunta, ya prácticamente por naturaleza uno sabe cómo manejarse. Dos hacen masaje cardíaco y el otro, que se prepara la medicación y otro, siempre hay un líder. Bueno, en este caso sería el médico de terapia. Y hay alguien que, de alguna manera, el que está a cargo de esa persona es el que va a llevar el registro, es el que por ahí es el que se queda siempre más cerca del carro de paro. Hay alguien que queda circulando y dando cobertura al resto para que de alguna manera ninguno de los otros que son nuestros acreedores se queden sin la posibilidad de poder ser atendidos en el caso de que lo digamos, necesite. Esta palabra que Oscar puso como natural es lo que justamente muchas veces nos juega en contra. ¿Por qué no lo escribimos?
Porque en vez de que sea natural, es normativo. Digamos, ¿por qué no nos tomamos el trabajo de decir, che, mira, si esta manera que tenemos de cómo cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿por qué no lo escriben? ¿Por qué no lo plasmamos? ¿Por qué no hacemos de alguna manera que esa normativa esté dentro de la capacitación del servicio que va a recibir todo personal nuevo, que ante una situación como esta, todos actúan con un estilo de trabajo solidario? Que no es que te ayudo si yo puedo, si yo quiero, sino que de alguna manera le voy a dar prioridad a la urgencia o a la emergencia. En este caso, si es una parada, es una emergencia más que una urgencia. Entonces, en esa cuestión particular es lo que siempre nos está faltando la mitad del peso, el escribir esa cuestión y que quede, porque después cuando vamos a suponer que la familia reclama, que les pareció y que ha pasado, que muchas veces no se le ha dado la correspondiente tiempo o que la sistemática no fue la adecuada. Por eso en muchos países los casos de urgencia y de emergencia se hacen con showroom que son de alguna manera visibles hacia afuera para que vean cómo el personal actúa y que le dé tranquilidad a las personas que están esperando afuera que se está haciendo algo, ¿no? Eso me ha tocado ver en otros países esas áreas y preguntaba por qué eran así y bueno, justamente tenía que ver con esto, de bajar la ansiedad de los que estaban afuera, que vean de que se está dando todo lo que se pueda dar. Entonces, en esa situación particular, esto conlleva a que nosotros, cuando actuemos y tenemos algún tipo de reclamo, digamos, trabajamos de acuerdo a esta normativa, no al hábitus normal de cómo se procede comúnmente, sino a esta normativa, que genera esta evidencia, que eso es lo que después a vos te da respaldo por decir, mire, nosotros actuamos de esta manera y nos va bien actuando de esta manera, porque tuvimos tantos casos y tantos salieron, tantos no, y demás por el estilo, ¿no? Eh, Muchas veces nosotros tenemos que justificar determinadas situaciones que muchas veces nos hacen salir de determinados entornos por actividades o situaciones que, entre comillas, estamos obligados a prestar como lo que se llama comúnmente actividades que son indirectas o que por ahí no corresponden a nuestra idiosincrasia, que tiene que ver con trasladar una muestra, hacer de camillero, digamos, realizar otras actividades que de alguna manera nos resta tiempo para lo que debemos hacer y que en realidad le tocaría a otro. Esto con una normativa estaría mucho más solucionado y pondría en evidencia la necesidad de tener a otro. En la cuestión puntual, con respecto a las responsabilidades que hay, siempre piensen que quien tiene la mayor responsabilidad es la institución. Por eso a quien más le conviene tener todo normatizado es a la institución. Porque también dentro de la cuestión de la responsabilidad solidaria, recuerden que cuando se habla de responsabilidad es porque hay algún tipo de imputación sobre un determinado daño que pasó y se busca una reparación. Eso tiene que ver con el tema de la responsabilidad solidaria, digamos. Solidariamente vamos a tener que de alguna manera responsabilizarnos también por ahí con algo patrimonial o con alguna situación que lleva a tener que reparar algo. Y por ahí no es algo que tiene que ver específicamente con lo que nosotros hicimos, sino con el conjunto. ¿Sí? Obviamente que esto tiene limitaciones y esas limitaciones nosotros ya las vimos.
que tiene que ver que muchas veces en determinadas situaciones uno se va a hacer responsable de acuerdo al tipo de obligación a la cual le estamos eh, mencionando. En este caso particular, yo creo que en determinadas cuestiones, como la que hoy nos trajo Oscar, hay una responsabilidad mancomunada, mejor dicho, una obligación mancomunada, no solo hacia adentro de la disciplina, sino con otras disciplinas, en donde tenemos que, entre todos, cumplir con ese acreedor y tratar de encontrar los medios suficientes como para revertir la conducta que esa persona tiene, ya sea con un chaleco químico, ya sea con la persuasión, ya sea con la contención verbal, con la contención física, pero todo eso de alguna manera necesita de un acompañamiento. Y un poco es ahí de donde, Oscar, nos tenemos que agarrar en el caso que una situación después termine en algún daño irreparable o en alguna situación en particular que nos quieran imputar, esta situación de que, bueno, cuando la obligación es mancomunada, no implica que todos los enfermeros deben un todo, pero sí que todos deben un todo de qué es lo que pueden hacer y no hacen, que es su parte. Entonces, obviamente que en esa responsabilidad mancomunada, no solo nosotros como enfermeros vamos a ser de alguna manera solidarios o vamos a tener que cumplir con los actos necesarios para cumplir con el acreedor de nuestra parte, sino las otras disciplinas también tienen su parte. Por eso es importante normatizar esto, porque si no, después van a venir reclamos. Y ahí es de alguna manera lo que yo digo, que hay que poner todo bien claro por escrito, que se intentó hacer esto, se intentó hacer aquello, ¿no? Y que eso de toda sirva como prueba de actuación, de la buena prestación que se quiso hacer y que desgraciadamente no obtuvo los resultados esperados, ¿sí? Pero sí generaste los medios como para que la situación tuviera la cobertura que necesita. Eh, Muchas veces nosotros vamos a responder de acuerdo a la obligación que hemos asumido, ¿sí? El grave problema que vamos a tener es cuando hay omisiones, ¿sí? Cuando de alguna manera no escribimos nada, no actuamos, no hacemos, no notificamos, no alertamos de la situación en tiempo y forma. Ahí es donde quedamos mucho más desamparados, ¿sí? Y no podemos decir que desconocemos las leyes ni que no entendemos de alguna manera cómo es el funcionamiento de la organización donde estamos. Por eso es tan importante que la organización se expida con respecto al tema y que dé certeza, aclare cómo se debe proceder por medio de una normativa. El paciente no tiene por qué demostrarle nada a los enfermeros, nada, ¿sí? En cuanto a la manera de su actuación y si la situación trabajaron bien, si trabajaron mal. Acá lo que nos tiene que quedar claro que lo que van a buscar siempre es demostrar que lo que nosotros hicimos fue insuficiente y que esa situación insuficiente genera un daño. Entonces nosotros solos vamos a estar exceptuados de esa imputación si nosotros escribimos que llamamos a todos los que deberíamos llamar, que pedimos colaboración a los demás servicios y a todo lo demás y que hicimos todo lo que pudimos. ¿Les queda claro esto? ¿Hasta acá? ¿Me van entendiendo en Sí, lo sí, que sí. el texto les está diciendo y de dónde ustedes se tienen que agarrar para reforzar? Porque después desgraciadamente, al no tener un seguro de praxis y en esta situación de querer meter a todo dentro de la bolsa, metemos al que hizo, al que no hizo, al que estuvo, al que no estuvo. El tema es tratar de sumar.
¿no? Es la estrategia que puede tener un fiscal, que puede tener un abogado de parte. Entonces, la pregunta que nosotros, por lo menos no es la pregunta que yo hago, es la pregunta que en el material trae Mirta y trae Juan, es ¿qué sentido tiene la obligación indivisible pasiva? Si uno de los enfermeros dejase intencionalmente de atender al paciente sabiendo que el otro, de todos modos, cumplirá la prestación de modo íntegro. ¿Esto a qué le suena? Esta pregunta. ¿Cómo en la jerga nuestra, cómo le llamamos a ese, en teoría, que la palabra compañero le queda grande, que se tira a menos y espera a que ustedes hagan el trabajo por él? Lo llamamos chanta. ¿Eh? Chanta. El compañero mochila, ese que Ah, lo Bárbaro. tenés, pero te lo Nunca la había cargas escuchado. encima, ¿no? más que mochila le llamo chanta. Bueno, sí, pero que desgraciadamente en el ámbito en lo que nosotros nos movemos, el poder tener calidad a la hora, como nosotros no elegimos con quién trabajar, nosotros nos tenemos que adaptar a determinadas situaciones y a conformar determinados espacios. Esta situación nosotros la tenemos que tener clara, porque es lo que yo le dije en un primer momento. Hay cuestiones que nosotros las tenemos que charlar con nuestros compañeros a puerta cerrada y tratar de encontrar el mejor diálogo para poder llevar adelante de la mejor forma el trabajo que nos toca transitar. Ahora, lo que no puede pasar es que si otro no quiere hacer parte de una situación que de alguna manera nos toca a todos, en cuanto a la obligación que tenemos con el acreedor, si él no completa su parte y siempre la tengo que completar yo, esa es una situación de reclamo que uno la tiene que transitar por otros canales. En teoría, hablando primero con el compañero y después, si no, tener que ir a quien es de alguna manera el que se encarga de la distribución del trabajo. Porque esas situaciones tan elementales como lo es esta pregunta es lo que lleva muchas veces a dejar áreas vacantes o lo que hace muchas veces que ciertos lugares sean más difíciles de transitar que otros o ciertos lugares que muchas veces uno no quiere ir a esos lugares porque sabe que de alguna manera camina por una cornisa. Porque llega un momento que ese que hace todo se cansa. Y lo peor que puede pasar es que ya ninguno de los dos haga las obligaciones que tiene. Ah, si él no lo hace y no le dice nada, ah, no, yo tampoco no lo hago. No. Entonces, la conducta, que es la prestación, de nosotros se espera que sea de carácter profesional. Entonces, esto no es que pasa solamente en nuestra disciplina. Los que hemos hecho guardia lo hemos sufrido muchas veces con otras disciplinas en donde se hacen las coberturas de guardia para ir a descansar y se divide en turnos de 3 horas y al que le toca su turno no lo despertán ni tirándole 2 baldes de agua. Y terminás jodiendo al que recién se está por acostar o al que le toca después, porque llega un momento que alguien tiene que salir. No puede alguien no salir. Entonces, ellos se podrán dividir la guardia de la forma que quieran, pero la obligación la tenemos todos y nosotros no podemos proceder si no tenés el de la otra disciplina que viene y te colabore. Entonces, estas situaciones puntuales muchas veces nos llevan, sobre todo en lo nuestro, porque estas cuestiones atraviesan a todas las disciplinas, pero en lo que tiene que ver específicamente con la obligación en enfermería, adopta esta figura jurídica como un modo de implementar una conducta. Y esto lo vemos en un todo, ¿sí? Es total para el logro del objetivo que dice nuestra ley. Nosotros cuidamos la vida. Nosotros brindamos cuidado, generamos bienestar. Entonces, los problemas que nosotros tengamos entre nosotros los tenemos que resolver entre nosotros. No lo pueden pagar las personas que están a nuestro cuidado y que son nuestros acreedores. Por eso digo, nosotros muchas veces trasladamos problemas nuestros
a otro nivel que después nos puede traer algún tipo de complicación. Y acá el que les tiene que quedar claro a ustedes hoy, que el mayor responsable de que no podamos cumplir con las obligaciones no es el que no quiere hacerlas, es la institución pública o privada que se lo permite. Si las instituciones son permisivas para que alguien no cumpla con sus obligaciones, no es responsabilidad del compañero que está en una fase operativa hacer el trabajo del que está en la fase de gobernanza o de gestión. Para eso hay alguien que está en gestión y que tiene que tomar los recaudos para que esta situación tan común y que es la generadora de muchas complicaciones que después terminan judicializando dentro de nuestras áreas, se termine de una vez por todas. Que se premie al que se esfuerza, al que se capacita, al que cumple con todas las obligaciones y que se lo llame a tener una buena conducta aquel que deja de manera intencional de querer cumplir con esas obligaciones, porque no justifica que te paguen mal. No justifica de que estés cansado. No hay nada que te justifique o de que estés enfermo. Si estás enfermo, te tomas médico. Si no te gusta el salario, te buscas otro trabajo. Pero nuestros acreedores no tienen la culpa de las cuestiones por las cuales nosotros decidimos de manera intencional no cumplir con las obligaciones. Y no podemos pensar que siempre va a haber un buen compañero que haga el trabajo por el otro. Entonces, acá los conflictos internos son nuestros. No podemos pedirle a otra disciplina que los resuelva. Los tenemos que resolver nosotros. Como conclusión de esto es que la responsabilidad en las obligaciones, en nuestro caso, son indivisibles porque no podemos partir al medio. El paciente no le puede decir, vos ocupate de la cabeza y yo me ocupo de los pies. No puedo hacer eso. ¿Sí? No corresponde, o vos del lado derecho y yo del izquierdo. Es de carácter conjunto y solo se convierte en personal cuando una de las partes involucradas demuestran fehacientemente su falta de culpa o dolo. Quiere decir que, y esto es importante, que entre los compañeros tomemos un buen mate, un buen café y charlemos las cosas puertas afuera. Si hay un problema familiar, personal, lo que sea, se soluciona puertas afuera del servicio, puertas afuera del hospital. Adentro nos comunicamos, trabajamos, no somos amigos, pero somos profesionales. ¿Sí? Porque si el otro tiene una mala conducta, no solo no cumpliendo con las obligaciones que tiene que cumplir, sino, como ha pasado muchas veces, complejizarte la situación, creo que me entienden con lo que les quiero decir, lo de complejizar, ¿sí? Estamos ante situaciones que ya ameritan otro tipo de denuncia, otro tipo de carácter, o por lo menos, si esas situaciones son apañadas por la estructura, ya sea sindical, política, de gestión, de lo que sea, o hegemónica de alguna otra disciplina, es mejor salir de ahí antes que terminar en un juicio. ¿Está claro esto? Ahora, entendamos qué es trabajar en grupo. Porque una cosa es tener un grupo y otra cosa es un equipo de trabajo, ¿eh? En un equipo de trabajo se comparte una filosofía, se comparten valores, se comparten responsabilidades, hay confianza. Hacia ese tipo de organización nosotros tenemos que ir en los servicios que estamos. Trabajar con un equipo. A veces no lo logramos. A veces simplemente trabajamos con un grupo de personas que la organización la ponen la ubican en un espacio y en un tiempo para realizar una actividad. Lo peor que hay en un grupo de trabajo es cuando encima que sabés que no tenés conformado un equipo de trabajo,
solamente tenés un grupo, no tenés clara la división del trabajo y la operacionalización de cada uno de sus puestos. Porque al no haber un equipo en donde cada uno, cuando digo que hay un equipo, tómenlo como en un deporte. Cada uno sabe cuál es el puesto que ocupa, la función que tiene que tener, a quién tiene que marcar, si juega con los pies, si juega con la mano, si ataca, defiende. ¿Me entienden esto, digamos? En un grupo, más o menos todos tienen claro, pero no hay lazos de solidaridad, no hay un trabajo mancomunado, no hay, de alguna manera, lo que aporta en cuanto a su misión y visión con respecto a la organización en lo que hay en un equipo de trabajo. Y desgraciadamente, nosotros transitamos por muchas instituciones en donde hay grupos, pero no hay equipos. ¿Sí? Entonces, igual, más allá de eso, que es un problema nuestro, lo que tenemos que entender es que ambos dos, tanto los equipos como los grupos, tienen el mismo tipo de obligación que asumir, ¿sí? Que es indivisible y solidaria. ¿Me van llevando? Entonces, en base a cómo actuamos, en qué tipo de acciones cada uno de ellos van describiendo, van anotando, van haciendo, de alguna manera uno se va a poder despegar de ciertas situaciones. A lo que íbamos la otra vez. Yo no puedo dejar que otro registre acciones que hago yo. Lo que yo hago, yo lo registro. Eso es de libro. Y tampoco puede ser al revés. Yo registro todo lo que hacen los demás. Aunque parezca mentira, y estamos al 2023, todavía en algunos lugares hay muchos compañeros que no quieren escribir, prefieren hacer, son hacedores y no quieren registrar. Y eso está mal. Que la institución genere espacios de capacitación, que nos entrenemos en cómo sistematizar la información de una manera más abreviada, pero completa, cronológica, que respete de alguna manera las consideraciones legales que tiene que ver con una letra clara, legible, sin abreviatura. Eso se puede aprender, son parte de las competencias que un profesional tiene que tener. Nosotros no podemos ser profesionales por la mitad. Entonces, lo que tiene que quedar claro que para después de, para que otros puedan discernir bien sobre las situaciones que a cada uno les puede caber como imputación, mucho tiene que ver con las pruebas y las pruebas salen de los registros. Está bien, hay veces que hay cámaras de video, audio y otras situaciones, pero por lo general sale de los registros. Entonces, apreciar si la falta de correlación entre el acontecimiento principal y el acto de enfermería tiene motivación. Digamos, eso es un poco lo que charlábamos la otra vez sobre el nexo causal, ¿no es cierto? Hay una relación entre lo que yo hago con lo que pasó. O hay algo que de alguna manera genere algo de eso que nosotros entendemos hoy como nexo, como motivación necesaria que debe estar presente. Y en lo que ustedes tienen que opinar cuando los inviten a opinar sobre determinados sucesos o hechos, tiene que ver justamente con esta cuestión en particular, en poder de alguna manera ver cuál es la causa principal, en dónde estuvo de alguna manera la situación. ¿Para qué? Para despegar, en donde hay personas que actuaron bien y hay otras que no. Entonces después se verá qué grado de imputación esa persona tiene. Otra cuestión que no es menor es que en el caso puntual, cuando, esperen que le voy a dar ingreso a Nancy, que se salió, que hay diferentes maneras, por diferentes mecanismos,
que tanto para las obligaciones indivisibles, en una mirada colectiva, ustedes pueden de alguna manera analizarlas en un determinado contexto, que tiene que ver desde dónde parto en cuanto a qué se espera que yo realice en cuanto a los actos en relación con la obligación que tenía que yo brindar, ¿no? De dónde surge el origen de la cuestión. Si tuve la prestación, digamos, si tuve la conducta que se espera en cuanto a eso, digamos, si fui correcto, si respeté las normas, si lo hice en tiempo y forma, si no, digamos. Eh, y si hay evidencia de alguna situación de omisiones en donde uno pueda decir que no se cumplió con lo que se tenía que cumplir. En eso ustedes se tienen que fijar cuando los inviten a que ustedes puedan opinar sobre una situación en particular. La pregunta que nos trae Mirti Juan dice, ¿puede una enfermera ser responsable solidariamente si no fuera parte del evento? En este caso pone que es ilícito, pero vamos a poner que pueda ser ilícito o lícito, pero evento al fin, de carácter civil, quiere decir que no es penal, es civil, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué piensan? Digamos, a vos te pueden hacer solidariamente responsable por una situación en la cual vos no estabas en ese momento. Vamos a suponer en el caso de Oscar, ¿no? Ese chico que se saca todo, se levanta, eran dos en esa sala, pero estaba Oscar solo y su compañero se fue al kiosco, se fue a cuidar otra persona, se fue a otro lugar, no está. No, son responsables Y son responsables. el equipo que está en el sector, en ese turno. Así se haya ido al kiosco, donde haya ido. Exactamente, pero lo que se va a tratar de ver, sí, o por lo menos la defensa que va a hacer el abogado de la persona que no está, en un primer lugar justificará de que, bueno, se tuvo que ir al laboratorio a llevar una muestra o que o que estaba en el baño o algo, ¿no? Justificar el por qué. Ahora, la otra cuestión que se va a tratar de discernir si necesariamente cambiaba en algo el que estuviera uno o estuviera dos. ¿Entienden esto? Digamos, si en el caso de que si estuvieran dos, si la situación se resolvía de una mejor forma o era prácticamente lo mismo. Todo eso de acuerdo a la doctrina con que se lo mire y a la mirada que tengan, pueden ir tomando de alguna manera un cierto grado de imputabilidad en cuanto a esta cuestión. Pero ojo que el no estar no te juega muchas veces a favor de esa situación. Hay un comentario. Profe, no está pasando las diapositivas, sigue en el título. No estoy en la diapositiva 8. No, no estoy en la que dice A, B y C. No, a mí no A me mí nunca pasaron, pasó, quedó el título, ¿no? pasaron. Pero bueno, Ah, no, en serio, chico, ¿no? En serio, no, no pasaron. Ah, yo creí me... que era el título y el resto lo iba a hablar. Igual se seguía. Ah, no, pero ¿por qué? No, es un bodrio. Si no ven la... A ver, ¿por qué no? No. Ah, entonces me lo estoy mostrando para mí nada más. Claro. Ah, no, perdón. Perdón. Sí, estamos viejos ya para la cuestión virtual, me parece. A ver, compartir pantalla. A ver, ¿por qué pasó esto? A ver. Ah, ¿saben qué? Ahí, ¿qué dice en la pantalla?
el análisis para establecer el grado de responsabilidad que determinas. Bien, Sí, bueno, ahí sí, perdone. ahora sí. Bueno, igual este material, quédense tranquilos que lo tienen en el campus, pero ahora pasa, corre, ¿sí? Bueno, pido, Ahora sí. pido disculpas. No, no, yo estaba pasando y bueno, no me di cuenta de este particular. Bueno, entonces, en estas cuestiones puntuales que les estaba contando, es que hay excepciones, hay situaciones. Pasa que hay algunas en las cuales muchas veces nos queremos agarrar, como por ejemplo, creo que más de una vez lo han escuchado, y bueno, no es mi responsabilidad. Bueno, vamos a ver, ¿hasta dónde no es? ¿Sí? O no, yo soy auxiliar, es como que yo argentino. No, pará. Hay cuestiones que obviamente, sí, tenés competencias diferentes, tenés situaciones diferentes, pero eso no quita que toda la responsabilidad siempre va a estar en quien tenga el título de profesional, ya sea enfermero o licenciado. Todo se va a ver dentro de su justo proceso. Entonces, no es que siempre se las tiene que arreglar el licenciado porque le tengo bronca, o el especialista, o el que... No, tenemos que, de alguna manera, ver qué pasa, ¿no? Cuando un paciente, de alguna manera, está afectado de atención, si hay situaciones que tienen que ver con la negligencia, con la impericia, en los actos que nosotros realizamos, y que de alguna manera muchas veces pasa que hay ciertas situaciones en donde cuesta encontrar quién es el responsable de esa situación. ¿No es cierto? Bueno, desgraciadamente vieron que en Córdoba hay un caso testigo que encaja muy bien en este tema del trabajo en grupo, que es lo de la maternidad de Córdoba, en donde 5 chicos murieron y en donde hubo otros que de alguna manera se descompensaron en un determinado tiempo y demás. El fiscal dice, señala a una colega, ¿sí? Y dice que de todos los casos hay un solo responsable. Parece que él tuviera una visión, ¿no? Que le permite, o pruebas que no dice cuáles, pero que de alguna manera a él le dan esa certeza de situación que va a tener que probar. En el juicio sí es así, porque las causas por las cuales los 5 chicos fallecieron fueron diferentes y los nexos causales son poco claros en cuanto a las situaciones particulares que afectan a esta colega. Entonces, muchas veces cuando en un grupo de trabajo, situaciones tan delicadas como son la muerte de una criatura, sobre todo de recién nacidos, situaciones que son muy sensibles, ¿sí? Cuando es difícil detectar quién, la justicia, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, a ver, para esto, ¿en qué contexto se da? ¿En qué servicio está? Neonatología, que decir que no voy a buscar en la guardia, ni en obstetricia, no, voy a ir a buscar, lo voy a circunscribir a una determinada área, pero voy a tener que ampliar el área de acuerdo a quienes estuvieron en contacto con cada una de esas situaciones. Quiere decir que estamos hablando que muchas veces puede extenderse esa situación puntual, porque son muchos los que generan prestaciones con respecto al cuidado. Entonces, muchas veces esa situación de tratar de entender quién es el que generó el daño, ¿sí? Lleva a que muchas veces se pueda tomar una cierta responsabilidad de manera colectiva. Y miren en este caso puntual del caso de Córdoba. Vamos a suponer que no encuentran comprobar que es Brenda Agüero, la colega que hoy está todavía presa desde esta situación, desde que se denunciaron las últimas 2 muertes. Pero hay otros 7 imputados que tienen que ver con la escala
de gobernanza que tiene la maternidad, inclusive hasta llegar al ministro de Salud de la provincia o al secretario de Salud de la provincia de Córdoba, digamos, partiendo desde la jefa de servicio hasta el último. Quiere decir que ahí la justicia entiende que hay una responsabilidad de ese equipo de trabajo. Obviamente que lo que le va a imputar a cada uno de ellos son diferentes cuestiones. Por ahí no es el daño en sí, sino puede ser en la notificación tardía de determinadas situaciones o en el avisar tardíamente sobre determinadas cuestiones, porque lo que sí es cierto a favor del fiscal, desde que se denunciaron los dos óbitos, por lo menos es lo que nosotros sabemos desde afuera, no hubo más muertes de recién nacidos, por causas dudosas por lo menos. Pero tampoco se activaron los protocolos, que es un poco lo que charlábamos antes con Oscar. Lo importante que es, ante una situación dudosa, tienes que disparar una alerta y eso tiene que estar normatizado. Y si está normatizado, ¿por qué no se hizo? Y lo interesante en las organizaciones que son horizontales, cuando hay el disparo de algo que está normatizado, lo debería hacer cualquiera, cualquier profesional que tenga matrícula, no esperar que sea el médico. ¿Entienden esto? Es como la vigilancia farmacológica. Los reportes, si vos estás suministrando un antibiótico, un Taural, un Valium, y vos ves que no está haciendo el efecto que vos crees o hace un efecto muy diferente al que vos sabés que estás acostumbrado a verlo, lo tenés que reportar a la persona que se encarga de eso, ya sea farmacia o al comité de seguridad de pacientes o de farmacovigilancia, donde sea. Cualquiera tiene que poder hacerlo. Entonces, es un trabajo en grupo donde la responsabilidad será obviamente individualizada. Después se verá en qué es lo que cada uno estaba obligado a hacer y no hizo. Y si hubo culpa o hubo dolo. Pero ojo que los grupos de trabajo o los trabajos de grupo tienen responsabilidades, ¿sí? Y sobre todo lo que les explicamos a los que son jefes, tienen más responsabilidad todavía en algunas cuestiones por no estar de alguna manera cumpliendo con la función que se le pide, que es de alguna manera vigilarlo. ¿A quién? A los que están en la operativa. Para eso pones a alguien que coordine el trabajo de otro. Entonces, todas estas cuestiones son necesarias tenerlas en cuenta. ¿Hay responsabilidad colectiva? Claro que hay responsabilidad colectiva. Y ojo que en el Código Civil lo dice claramente, sobre todo el artículo 1121, ¿sí? Y pone de algunas cuestiones, bueno, este es un caso emblemático, esta cuestión de el artículo también en cuanto a las intervenciones grupales. ¿A qué le suena esto que pasó en el verano? En el verano de hace 2 años, creo, 3. ¿Recuerdan? Por la costa, no me acuerdo si fue Gesell. La muerte del pibe este que mataron. Claro, De Fernando Báez. claro, claro. Las intervenciones grupales, por más que el que le pega la patada puede ser uno, el que los otros de alguna manera también le dieron otro tipo de condena, más años que los actores primarios, ojo que las intervenciones grupales, ¿sí? Desde el punto de vista penal, tienen una implicancia y, digamos, inclusive puede aumentar las penas, ¿sí? Porque lo que en ese caso puntualmente lo que se le trató de comprobar es que hubo un plan, una planificación. En el caso puntual de salud, que en Netflix van a ver varias series, tanto norteamericana, inglesa, noruega, sobre situaciones tanto de enfermeros, médicos y de otros
inclusive pasó también en Uruguay, de personas que lo ¿Viste la hacen, serie que vimos, Katrina? sí, lo hacen con dolo. También hay una planificación y una situación que encuadra tranquilamente en este código y que el no denunciarlo en tiempo y forma, bueno, puede hablar también de una responsabilidad colectiva. Esta existe cuando el daño es ocasionado por uno que no está identificado y que pertenece a un grupo de circunstancias determinados. Si vos tenés a alguien de tu grupo que está pasando fentanilo a Pasto y eso genera depresión respiratoria y las personas después entra en una situación de que desatura y se para, ojo con eso, ¿sí? Como nos puede pasar que no sea ningún compañero nuestro de trabajo y sea un familiar, como pasó con el caso de Misiones, que lo que estaban, digamos, cuando se detecta esta situación, porque hay una denuncia de una muerte dudosa, lo importante que fueron los registros fílmicos. Pero no todos los lugares tienen esa posibilidad de que haya una cámara. Y nosotros no podemos estar velando las 24 horas de que no entre alguien. ¿Y quién va a dudar de la familia? ¿Entienden esto? Entonces, hay determinadas situaciones que muchas veces nos puede poner en una situación compleja, que lógicamente se verá la situación del tipo de daño y de la participación que hubo, pero lo peor que puede pasar es que todo quede en una nebulosa en donde la responsabilidad mayor siempre va a estar en la institución, en este tipo de casos también, ¿no? Porque de alguna manera siempre sepan quién tiene la obligación integral del cuidado es la institución en la cual la persona fue para estar mejor. Eso no significa que no te puedas morir, pero lo que no te pueden es poner en peor situación. ¿Sí? Eh, en cuanto a las diferencias que hay entre una obligación indivisible, que ustedes ya la saben, que no puedo dividir la persona y la responsabilidad colectiva, que cuando me están hablando de responsabilidad, me están diciendo que me quieren imputar algo. Sí, si a ustedes les llega algo, no, a ustedes los responsabilizamos por la muerte de mi hijo, es porque te están imputando algo. ¿Está claro? Digamos, son dos categorías de análisis diferentes. En una es que yo tengo que brindar un cuidado integral, indivisible, todo lo demás, es una obligación que yo tengo con vos, y otra cosa diferente es que se haya comprobado un daño y que de alguna manera hay un nexo causal de ese daño y que esa situación tiene que ver con eso. Disculpen, está pasando la diapositiva, ¿no? Ah, bueno. No quiero que sean Sí, sí, tan obedientes y que no me digan nada, porque si no. no se está Acá dice pasando. Lili, dice, inclusive se llamó a declarar a la enfermera que buscó en la. Claro, obviamente, sí, obviamente, Lili, que todas las partes intervinientes sobre también la defensa de los pibes buscó también, como entre comillas, querer culpar que la RCP que se hizo no fue lo suficientemente Bueno, por suerte no le hicieron caso. Se hizo justicia, o por lo menos se trató de hacer justicia. Ahora, hay ciertas cuestiones que en el trabajo colectivo, en cuanto a las conductas, en el mismo Código Penal, ya tanto en el viejo como en el nuevo, pero en el artículo 45 decía, los que tomasen parte en la ejecución de hecho o presentasen el autor un auxilio o cooperación sin las cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida. Esto responde claramente a los otros que participaron en el caso de Baez, pero también puede entrarle tranquilamente a un grupo de trabajo que no declare los abusos,
las situaciones deshonestas, los delitos en cuanto a la vulnerabilidad de los derechos de las personas y uno se quede callado viendo cómo otros lo hacen. Eso también de alguna manera te puede comprometer tranquilamente ante esa situación. Porque si no, ¿quién vela? Nadie. Esta cuestión de erga omnes significa frente a todos. Todos estamos de alguna manera procurando ofrecer la mejor prestación posible, tener la mejor conducta, cumplir con todas las obligaciones. De eso se trata de alguna manera este principio. En el caso de que nosotros tengamos alguna situación por las cuales nos puedan imputar, vamos a hacer frente colectivamente a la demanda que se nos presente, porque de alguna manera si pueden comprobar que se alteró el orden público, que hay alguna situación que requiere de una reparación, hay situaciones que pueden de alguna manera ser concomitantes, ¿sí? Obviamente todo se va a analizar en su debido proceso y cada uno se va a hacer responsable de sus actos, pero entendamos que muchas veces las situaciones se vuelven más complejas para nosotros cuando no se puede identificar a quién. Ese es el serio problema. ¿A quién? ¿Sí? ¿Hay inexistencia de responsabilidad? Obviamente que sí, claro que sí, porque ya lo hemos visto antes que hay determinados vicios que de alguna manera pueden generar inexistencia, digamos, que no seamos colectivamente solidarios para la reparación. Sí, claro que sí. Eh, Hay cuestiones que, por eso digo que tanto Lorenzetti en su desarrollo, en el supuesto de cooperación como Borda, también lo dice. eh, Borda lo que plantea es que, bueno, hay obligaciones donde primogénitamente va a recaer sobre quien las contrajo primero, digamos. Esto es claro, y que muchas veces nosotros vamos a estar eximidos de determinada situación cuando se comprueben que nosotros de alguna manera no inferimos en nada en el resultado de la cuestión dañosa. ¿Sí? Que es un poco lo que charlamos antes de que si mi ausencia o mi participación no hay nexo con el daño, bueno, de esa manera se puede fundamentar de que no hay de alguna manera un nexo causal como para que me puedan imputar en esa situación colectiva. Ahora, ¿qué dice el artículo 1081 del Código Civil? Dice, la obligación de reparar el daño causado por un delito pesa solidariamente sobre todos los que han participado, inclusive hasta dando consejos, inclusive hasta facilitando determinadas cuestiones. Todas esas situaciones de alguna manera después se van a tener que probar, ¿no? Ya sea con pruebas o con semipruebas, pero digo que para determinadas cuestiones delituosas, en nuestro tema puntual hay un cierto grado de zonas grises, ¿sí? Que tiene que ver específicamente en cómo nosotros vamos asumiendo la responsabilidad colectiva en cuanto a cómo se va imputando en el grupo el nexo causal en relación al daño que se ha generado. Esa es una situación que obviamente nos va a eximir de situación cuanto mejor nosotros tengamos los registros. Por eso digo, los registros tienen que ser individuales. Los registros no son grupales, ¿sí? Para justamente poder nosotros demostrar que nuestra participación fue la correcta y la esperada, necesitamos registros individuales que diga, en mi turno yo hice todo esto, pero lo que está registrado lo hice yo, no lo hizo otro. ¿Sí? Y una cuestión puntual que tiene que ver
con nuestra tarea puntualmente, porque muchas de las cosas que nosotros hacemos las hacemos de manera colaborativa y otras las hacemos de manera independiente. Y en esa situación de combo, de situaciones y de prácticas que nosotros realizamos permanentemente, también se van a analizar, o por lo menos es lo que plantea el doctor Lorenzetti, es que en la actuación se va a ver el trabajo, por un lado, plural, pero también el acumulativo en cuanto a las acciones individuales que nosotros hacemos. ¿Entienden esto? Y de ahí, de alguna manera, no se va a ver solo la responsabilidad colectiva, sino que se va a ir discerniendo hacia adentro el trabajo que cada uno tuvo en cuanto a lo que cada uno hace. Entonces, sobre todo en las situaciones donde trabaja más de uno, porque si es un servicio en donde trabaja uno solo, las cosas son mucho más claras. Pero donde hay varios sujetos, esa situación genera por lo general una obligación plural, ¿sí? Y esa situación la vuelve solidaria y eso es lo que reiteramos permanentemente. Entonces, trabajemos con cuidado. Para dejarme un tiempito, para que no se me vaya, y ya me está quedando 18 minutos, básicamente el resumen de todo lo relatado, me quedo con esta cuestión de que en todo este capítulo lo que hemos visto es que lo importante que juega las obligaciones que asumimos. No asuman obligaciones que no pueden satisfacer. Trabajemos en equipo. Asumamos responsabilidad, obviamente, pero entendamos que tiene que haber normativas, ¿sí? Y lo más importante de esto, que es un poco lo que quiero ver si podemos poner un ejemplo que nos sirva poder concretar todas las ideas que cada uno tiene. Lean esta cuestión particular que seguramente a muchos de ustedes le pudo haber pasado en un momento. Es más, lo podemos pensar entre nosotros o con otras disciplinas también, ¿no? Inés, enfermera del servicio de ortopedia y traumatología, algo viejísimo esa denominación porque ahora con la idea de ir hacia los cuidados progresivos ya los servicios no se deberían llamar por patología, ¿no? Pero bueno, Mirta y Juan no es que sean muy viejos, pero son de la vieja guardia y de alguna manera tienen esas denominaciones que eran las que nosotros conocíamos cuando comenzábamos en los 90. Solicita a Raquel del sector de clínica quirúrgica que le ayude a asistir a un paciente de su sala que se haya descompensado. Raquel contesta afirmativamente, sí, voy, te voy a ir a ayudar. Pero al pasar los minutos, Raquel no se hace presente. ¿Vieron la canción Raquel, vení con los muchachos? Bueno, Raquel no fue, no está, desapareció. Y la situación, por suerte, se resolvió con Inés y el médico residente. Vamos a suponer que es el R1, que sabe menos quién es, ¿no? Y recién llegado, que hace una semana que llegó al hospital, que está más perdido que, eh, que turco en la neblina, se podría decir. ¿Cuántas veces nos pasó eso? Que muchas veces recibimos la colaboración del camillero, de la mujer que limpia, de un familiar de otro paciente, de otro servicio. Bueno, ¿qué piensan ustedes sobre esta situación? Acá hay algunas consideraciones que piensan ustedes sobre este tipo de actitudes que abundan en nuestros lugares de trabajo, no es que estamos exceptos. ¿Qué les parece? ¿Hay alguna situación que amerita algo? ¿Pensarlo? Acá son dos enfermeras de dos servicios diferentes en este caso, Bien, buen ¿no? detalle. Y ella, Sí, sí, No sé si me escucha, profe, no. se escucha. ¿Escucha? Sí, sí. Hay que ver si Raquel estaba sola en su sala o estaba acompañada con otro colega.
Bien, buen punto. Pero entonces, sí, ahí está. Eso quiero que nos sirva para que reflexionemos, que es lo que yo les dije en su momento. Si yo tengo una obligación, obligación es la palabra que tienen que utilizar ustedes, no responsabilidad, obligación. Porque responsabilidad es que ya te imputaron. ¿Está claro? Obligación. Si vos tenés la obligación de cuidar a alguien y esa persona está tan compleja que vos no la podés dejar sola, vos no le podés decir a Inés, voy. ¿Está claro esto? Digamos, vos le decís, che, mirá, Inés, estoy hasta acá. Si querés, como mucho te llamo por Tendría que haber dicho, teléfono. claro, ¿Entienden esto? Digamos, llamo a otro colega, o llamás a otro o le colaborás, pero o no vas a te ir. busco ayuda a otro servicio, Obviamente, claro, por ahí puedes hacer una colaboración indirecta, pero no te vas a comprometer a haciendo ir a conexión. ayudarla. Claro, porque vos Yo sí tenés tu soy Raquel y responsabilidad. estoy sola, yo sí soy Raquel y estoy sola, le digo, bueno, para que ya te llamo, no sé, a alguien de emergencia, Bien, mientras ella, Inés, seguía cuidando a su paciente. vamos a suponer que, que Raquel, como le dice que sí que va a ir, no está sola y que hay 5, que está cubierto su servicio. ¿Cómo toman esta actitud o esta situación? ¿Cómo la analizamos en el contexto del trabajo de equipo y de las obligaciones y responsabilidades que nos puedan después generar esta situación de que ustedes se comprometan a brindar un auxilio y no lo terminan brindando en una situación que hay un acreedor que está descompensado? ¿Cómo lo ven ustedes esa situación en particular? Hay un abandono, Ajá. Hay una actitud a poco mí, solidaria, sí, poco profesional. Si hay vos te omisión, comprometés a, a ir a prestar un auxilio y no vas, de alguna Una manera, actitud de irresponsabilidad también. bien, puede ser tomada de alguna manera como una actitud en donde hay una cierta negligencia por parte de uno, ¿no? Porque si te están llamando y no sería, vas. Entra en juego la ética, la moral de esa enfermera. Ahora, de todas las palabras que hoy nosotros vimos y que la mencionamos muchas veces y que tiene que ver de dónde puede surgir el tema de responsabilidad, es de las omisiones. ¿Podemos decir que Raquel está omitiendo la situación de la ayuda? sí, creo que sí, Omitir es no hacer, lo está haciendo. ¿no es cierto? Bien, entonces, uno puede pensar que de alguna manera la omisión. Y esto no sé si les pasó, no sé si alguna vez, ya queda poco tiempo, pero digamos, en una parada, ¿no? Que estás en sala, no dentro de la terapia. Y estás vos solo, hay una enfermera por sala. Yo he trabajado mucho tiempo de noche donde éramos uno por sala, ¿no es cierto? Y se nos paraba alguien o nos convulsivaba alguien o teníamos alguna situación compleja y teníamos que salir a los gritos. Encima, en esa época ni funcionaban los teléfonos internos. Entonces tenía que hacer señales de humo. Al que tenía más cerca es al que tenías en el servicio de enfrente. Entonces, el que no te auxilien y se comprometan a auxiliarte es un tema de una omisión que, bueno, si las cosas salen bien, termina en una puteada, pero si sale mal, ya realmente es para un llamado de atención. Entonces, eh, es muy importante que entendamos que el sentido de la responsabilidad solidaria tiene que ver cómo nos involucramos uno con otro, entre nosotros los profesionales. Yo a determinadas, digamos, por ahí, aún con un familiar, no tengo ese tipo de situación, porque el familiar no tiene por qué ser solidario conmigo, pero otro que trabaja conmigo, por más que estemos en servicios diferentes,
y te comprometes, eso es una situación. Después puede ser que si este caso no va a terminar en una cuestión administrativa ni nada por el estilo, pero es una situación para un Profe, llamado. Sí. profe, me surge una pregunta, porque a mí una vez, una noche, sí también se me descompensó un paciente y tuve la suerte de que un familiar dijo, yo soy enfermera y me ayudó y me Ujú. salvó las patas un montón. En ese caso, uno, yo pongámosle soy familiar, se descompensa mi colega, un paciente. Actúo. Y si no actúo, si no presto mi colaboración ahí, estoy en acto de omisión, aunque No, no me encuentre trabajando y esté en calidad de familiar. no, el familiar es inimputable en ese sentido porque él no tiene, de alguna manera, él puede ser o no un buen samaritano. Si quiere lo hace, si no quiere no lo hace. Digamos, la institución es la que tiene que prever los recursos y el talento humano suficiente para darte la cobertura. ¿Eh? Diferente sería si estamos en la calle y a los dos nos reconocen como profesionales y uno se hace el sota. Por eso muchas veces nosotros le decimos a nuestros estudiantes, no salgan con ambos, no salgan con ambos, porque es otra historia. Después podés zafar por pánico escénico, por 20.000 cosas, pero que vas a estar Mm. imputado, podés estar imputado. Después vas a tener que gastarte unos pesitos en que alguien te defienda. Entonces, en este caso tan banal, pero tan sencillo, que muchas veces nos hacemos mucha mala sangre en los lugares donde trabajamos, porque creemos que somos entre todos solidarios y después nos terminamos dando cuenta que no lo somos tanto. Lo primero que hay que entender que la omisión de mínima existe. No es que si vos te comprometés conmigo, te comprometiste, me dijiste que me ibas a ayudar. Si no, decime que no podés, porque tenés otra obligación que cumplir y es entendible. Está claro esto. No es que le pusieron un arma en la cabeza a Raquel para que diga sí voy. Es que si vas, vas. Si no, no. Está claro, es como cuando vos le pedís una colaboración a un compañero. ¿Me colocás la venoclisis porque intenté 2 veces y no pude y no lo voy a dejar como un colador? Podés vos y te dice que sí, que lo va a hacer y después no lo hace y después el paciente se te choquea. ¿Entendemos esto? Entonces, ambas enfermeras, por más que una sea de un servicio y otra sea de otro, que eso es una muy buena mirada con respecto a esa cuestión. Los dos, toda la enfermería, tiene el mismo grado de responsabilidad, de obligación, que es obligaciones de medio, no de resultado, de brindar un cuidado, de asistir. Entonces, en esa situación, los dos están en una misma categoría. Y si las dos tienen el mismo título, tienen las mismas competencias y las mismas incumbencias. Entonces, en ese sentido, están iguales. No hay ninguna situación, por eso le digo, no es que se la amenazó, no hay nada que esté viciado. No hay ninguna situación que Raquel prestó conformidad porque de alguna manera estuvo presionada o coaccionada por Inés o nada. No hay vicio, ¿sí? Y hay cuestiones que nosotros tenemos que ver en esta situación tan banal, que es que las dos están al cuidado, tienen al cuidado personas, están en diferentes salas, hay una expectativa, ¿sí? En base a la prestación que ellas tienen que hacer en cuanto a su conducta, y también de alguna manera, ¿qué es lo que siempre estamos discutiendo? Que hay ciertas situaciones críticas que hacen que uno proceda de una manera diferente a cuando las cuestiones son más banales, ¿sí? Digamos, porque nuestra ley del ejercicio, inclusive en un artículo que no se reglamentó, desgraciadamente, que es el artículo 24 y el 25, que hablaba justamente de darnos facultades para poder realizar algún tipo de prácticas que no estaban contempladas en el artículo 3, que se utilicen específicamente para las urgencias u emergencias. Entonces, nosotros
estamos de alguna manera siempre viendo los mismos elementos en cada uno de ellos que tienen que ver con los sujetos, con el objeto, con la prestación y con la causa en sí mismo, de que era una situación crítica. No le estaba pidiendo que le venga a pintar las uñas. Tenía un paciente que estaba descompensado y que necesitaban de su colaboración. Entonces, la obligación asumida por ambas enfermeras es de tipo indivisible. No se podía partir al medio esa situación particular. Entonces requería de alguna manera de que se entablara esa solidaridad para poder sortear esa situación crítica. La cuestión tiene que ver básicamente que el problema que se plantea es lo que yo siempre hablo, que tiene que ver con entender que hay algo que está por encima de nosotros, que es el bien que nosotros tenemos que de alguna manera brindar y de los riesgos que de alguna manera generan cuando no actuamos de una manera adecuada. En esta situación salió todo bien. No puedo decir que hay un ilícito, no puedo decir que hay alguna cuestión antijurídica. A Raquel no se le va a hacer un juicio, digamos, nadie la va a demandar, porque la situación, por suerte, la persona se recuperó y entre Inés y el médico la situación la pudieron llevar a buen puerto. Pero, nuestras conductas, las conductas del tipo de Raquel, ojo, porque uno las puede interpretar de acuerdo a diferentes teorías dentro de la responsabilidad solidaria, dentro de la jurisprudencia. Está la teoría de la causalidad, está la teoría de la causa próxima y está la teoría de las equivalencias de condiciones. Cada una de ellas pone de alguna manera énfasis en una determinada cuestión particular. Y en la cuestión que en este caso de alguna forma es la teoría que más se aproxima, es la segunda, que tiene que ver que se establece que solo la causa más próxima es el acontecimiento. Te estoy diciendo que está descompensado, ¿sí? Entonces, esa situación origina un efecto. ¿Qué es el efecto? Que me vengas a ayudar. Si me decís que me vas a venir a ayudar, ayúdame. ¿Entienden esto? ¿Sí? Entonces, para ir cerrando, en base a lo que venimos charlando, ¿sí? Y que de alguna manera estas experiencias a nosotros nos sirvan para reflexionar en nuestros espacios y poder trabajar mejor. Eh, el tema podía haber quedado en algún tipo de situación de un evento que pueda haber resultado dañoso. Digamos, la omisión de Raquel puede generar algún tipo de situación, de evento que genere un daño. Bueno, el paciente por suerte recibió la cobertura. Nadie dice que al estar presente Raquel, la situación podía ser de un desenlace diferente, pero de alguna manera se entiende que si alguien te pide que lo ayudes es para generar mayor bienestar, ¿sí? Pero nosotros no tenemos obligación de generar buenos resultados, nosotros tenemos obligación de generar buenos medios. Un buen medio era recibir esa ayuda que se necesitaba. En todo caso, la responsabilidad de Raquel ciñe tanto lo que se relaciona directamente a la cuestión de un resultado, sino más bien a una omisión. La situación de no aportar su colaboración, no en sí a lo que podría pasar, como les dije antes. En todo caso, de existir un supuesto problema, no contempla sobre la definición en la prestación de enfermería en cuanto a las diferentes teorías, que esta situación en especial hubiera sido vital. Por eso le digo, no es que alguien tenga
la bola de cristal que si Raquel estaba, la situación no se iba a mejorar. Por ahí se mejoraba, como por ahí no. La cuestión es la omisión en sí y la situación de acciones que son incorrectas, a las cuales muchas veces en determinadas conductas que nosotros tenemos, las tenemos que charlar, porque esas situaciones después pueden generar otro tipo de situación. Imagínense si eso mismo se lo hace a otro colega en una situación diferente donde la persona se está por tirar de una ventana o en una situación en donde hay alguien que se está desangrando. Digamos, hay situaciones que son mucho más complejas y que requiere de un compromiso diferente. Entonces, para cerrar, y creo que llego bien, 9:01, así que ya pueden ir a cocinar todos tranquilos y a poder descansar. Es fundamental que les quede bien claro en lo que hoy vimos, es que una cosa son que uno tenga una obligación, la cual no la puedo dividir, y que me voy a hacer responsable de cada uno de los compromisos que yo asumo ante el otro, que es mi acreedor, y los cuidados que le tengo que brindar. Y otra cosa diferente es el que yo, al trabajar en una organización y conjuntamente con otras personas, tengo una responsabilidad solidaria en el sentido que si alguna de las cuestiones de las obligaciones quedaron pendientes, en algunas situaciones me pueden llegar a llamar y decir, discúlpeme, pero usted está imputado por esto, por aquello, y es importante que para que nosotros podamos zafar de esa situación, tengamos un buen registro de cómo fue mi conducta a la hora de la prestación, porque lo que se va a evaluar en la responsabilidad solidaria es cómo actuaron cada uno en su parte de su todo. En su parte de su todo, nosotros tenemos que demostrar que hicimos todo esto. No sé si les quedó claro, pero si no, después, el próximo jueves, por el mismo canal, resolvemos las inquietudes y las dudas y ustedes mismos pueden, este ejemplo de Raquel, pensar cuántos Raqueles o Juancitos tuvieron que muchas veces le han pedido una colaboración, se comprometieron y no cumplieron. ¿Sí? Y cómo muchas veces esas situaciones generan mayor estrés y de alguna manera pone en mayor grado de vulnerabilidad a otros, o por lo menos hace que el trabajo no sea lo armonioso que tiene que ser. ¿Dudas, preguntas con respecto a lo que hemos charlado hoy? ¿Algo que quieran mencionar? No, no, no importa. ¿No? Bueno, No, saben que hoy es el día del hincha de River, pero sé que está jugando Boca y por ahí hay gente de Boca que quiere ver el partido tranquilo, así que lo mejor, yo soy fanático, pero cuando jugamos contra Brasil, soy argentino por sobre todas las cosas. Así que bueno, los dejo haciendo sus actividades, no tengan dudas de consultar lo que quieran, un término que no quede claro, tienen el WhatsApp, tienen el correo, y la gran noticia es que la actividad ya la hicimos entre todos. Quiere decir que para la clase de hoy no hay que hacer ningún cuestionario ni ninguna actividad. Bueno, nos estamos hasta viendo. luego. Chau, La semana chau. que viene. Hasta luego.